Muy buenos días, señoras y señores. Buenos días a los que nos sintonizan en República Dominicana y en el exterior. Buenos días, Laura Castellano. Buenos días, Percio Maldonado. Buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? En el aire matinal, señoras y señores, con muchas e importantes noticias, como que ya está la noticia de todos los años. La de todos los años es la que tiene... La que es una obligación legal que se anuncia como si fuera un regalo. La que es una obligación legal, exactamente. O sea, de hecho, no hay ni que anunciar. Y que la información se recibe como una fiesta. Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que esa no es solo importante para lo que los van a recibir, sino para lo que serán objeto del activismo económico. Eso es así. Que tiene... Bueno, indiscutiblemente que el hecho de que te den un doble sueldo, a veces hasta un sueldo 14 más el salario normal, pues eso moviliza un poquito la economía a nivel general. Se siente cada vez que hay una inyección de recursos de esa naturaleza. Y por eso es que la gente lo celebra, no es por otra cosa. Claro, hay una... Porque además mucha gente hace programas con eso, hace planes. Dicen que la vacuna es contra el COVID, ¿verdad? Pero la vacuna de la economía es que le inyecten dinero. Entonces, bueno, se dice que son más de 18 mil millones de pesos que va a circular desde el gobierno, ¿verdad? Y como es lógico, el sector privado también hace lo suyo. Entonces eso es mucho dinero. ¿Tú te acuerdas, Percio, que el sueldo 13 hubo que imponerlo por ley? Porque Balaguer muchas veces decía, vamos a ver cuánto se le da, y a veces le daban la mitad, o a veces le daban una cuarta parte, sí, hasta que hubo que convertir en ley la bendita regalía. Balaguer era más cauto en eso. Estaba buscando aquí el sueldo 13. A propósito del sueldo, los datos sobre el acuerdo último, finalmente llegaron China y Estados Unidos, que puede traer cierta tranquilidad. Esta es una pelea que viene desde el 18, más o menos intensa. Ha llegado a puntos culminantes como ahora, con esta mezcla de conflicto y COVID. Y los altos precios han sido un factor. Mira, yo creo que la salvación de la COP26, de la cumbre en Glasgow, en Reino Unido, fue la decisión que tomaron anoche, a última hora, cuando ya nadie lo esperaba, porque fue una decisión sorpresiva, la decisión de Estados Unidos y China de suscribir el acuerdo para reducir realmente a 1.5 grados Celsius la temperatura, bajar lo mínimo de 2, que es la meta que se habían propuesto los estados a través de las Naciones Unidas, porque hasta ayer no se había llegado a ningún acuerdo, simplemente algunos países habían hecho compromisos en ese sentido, pero siendo Estados Unidos... siendo China la primera potencia en la emisión de dióxido de carbono y Estados Unidos la segunda en emisión en ese grado, es un triunfo de la COP26 que no puede pasar por alto, porque indiscutiblemente que el cambio climático ha influido de manera trascendental. Incluso países que están situados en el Pacífico llegaron a dar declaraciones dentro de esa cumbre en donde ellos explicaban la posibilidad de desaparecer como islas. Y República Dominicana es un país que sufre la consecuencia de eso porque es una nación insular que está en medio del Caribe y que al mismo tiempo, en la misma proporción en que ese cambio climático produce el efecto invernadero, en esa misma proporción van subiendo los niveles de las aguas. Yo creo que si hay una declaración que el mundo debe celebrar, es ese compromiso que asumieron anoche, tarde de la noche, Estados Unidos y China. Porque además de Estados Unidos, luego le sigue la Unión Europea, luego le sigue la India, y luego le sigue Japón, si no me equivoco. Bueno, y que hay que decir que los que habían puesto mayor resistencia a este tipo de acuerdos eran Estados Unidos y China. Por lo tanto, es no solamente simbólico, sino también
que pasan de estar de la retaguardia a la vanguardia, en el sentido de que están asumiendo una serie de obligaciones y son los grandes generadores de contaminación industrial del mundo. Entonces, con este acuerdo, sin dudas, se abre el espacio para que los demás países puedan sumarse y de una forma más efectiva poder combatir de manera más eficiente el cambio climático. Bueno, y hay que decir que Estados Unidos, con el cambio de gobierno, tuvo un cambio de actitud, ¿verdad?, de compromiso, perdón, y de reincorporación al acuerdo, a los compromisos de proteger el medio ambiente y de desarrollar política en ese sentido. Sin embargo, en los últimos acuerdos que había llegado en la cumbre, las dos grandes ausencias eran justamente China y la India, que entre las dos son como la 2/3 parte de la población. Más o menos. Hablando de 1.300 millones, 2.600 millones de personas. ¿Cuántos que somos? 6.000. Somos 7.000. 7.000 ya vamos, por ahí. Sí, somos 7.000 millones. Solo esos dos países, cada uno con más de 1.300 millones de personas, pues es una ausencia muy significativa. Lo importante de este acercamiento entre China y Estados Unidos es que da pie a acercarse para conversar sobre los otros aspectos. Han estado siendo mucho más inmediatos en términos de comercio y de relaciones, que es una tensión muy, muy impactante en la mayoría de nuestras economías. Solo pensemos que un furgón pasó de 1.000 y algo de dólares a 20.000 dólares. Y eso le pega en la madre a los costos operativos. Pero habría que ver también, Percio, en esta parte del acuerdo que suscribieron anoche Estados Unidos y China, hasta qué punto realmente tanto esas dos naciones como los demás países pueden, ¿cómo decimos?, colaborar a tal extremo que se puedan completar con lo que se está buscando. Porque, por ejemplo, cuando se firman los objetivos del milenio en el año 2000, era una meta trazada hasta el 2015, pero cuando tú revisas los objetivos del milenio desde el 1 hasta el número 8, comenzando por el primero, que es la erradicación de la pobreza y la extrema pobreza, tú te das cuenta de que en la mayoría de los casos, en el caso de América Latina han sido muy pocos países los que lo han cumplido y a nivel internacional también han sido muy pocos. No obstante, la reevaluación y la revisión que ha hecho Naciones Unidas y el compromiso que nuevamente han asumido. O sea, un asunto no de emitir un comunicado ni de llegar a un compromiso, sino de cumplirlo. En el caso particular de República Dominicana, con el caso de los objetivos del milenio, también nos quedamos cortos en muchísimos aspectos. Bueno, es que dicen que si tú no das el swing completo, no la sacas. Es decir, los países tienen que asumir, cuando asumen estos compromisos hay que cumplirlo, porque hay que cumplirlo con una serie de situaciones. Y yo siempre comento... Por lo menos en el caso de República Dominicana, perdón, en el caso de República Dominicana, cumplimos en parte, en algunos términos, lo que era lo de la reducción de la pobreza extrema y reducción de la pobreza. Cumplimos en un 95% lo que tenía que ver con la educación primaria a nivel general, o sea, universal. Y cumplimos algunas metas relacionadas con la equidad de género en sentido general. Pero después en los otros casos casi nos quedamos por la mitad. ¿A ti te han dicho algún limpiabotas alguna vez? Venga, déjame darle un paño con pasta. Entonces, los países no pueden vivir dando paño por pasta, por pasta. Si tú no profundizas en estos temas, te va a pasar lo siguiente. La pobreza, por ejemplo. Mucho de nuestras políticas es el asistencialismo. Sí. Meter una lista y fíjate que... Y creemos que mientras más asistencialismo damos, mejor estamos. Menos pobre hay. Bueno, por eso el presidente... No, lo vemos los gobiernos lo ven como un éxito. O sea, claro, expandir programas de apoyo
de solidaridad, de ayudar a sectores necesitados, lo vemos como un logro. Ahorita pero el presidente de Medina llegó a decir en estos días que estábamos, ¿Entiendes? O sea, cansamos del bienestar. Realmente el logro es cuando tú no tienes la necesidad de dar eso. Claro, es decir, cuando tú eliminas eso y la gente, o eso está reducido exclusivamente a sectores muy específicos, claro, de personas de ancianidad, condiciones especiales, gente que no tenga posibilidades de generar riqueza, de ser parte de la vida activa de la economía, tú logras eso. Pero además eso está unido a todo, a los ingresos, a la calidad de vida, a la calidad del agua, al medio ambiente, al orden, al respeto, todo eso. Porque la pobreza materialmente puede ser menos siempre. Y posiblemente el mundo de hoy materialmente es mucho menos pobre, ¿verdad? Desde el punto de vista material, que tú tengas comida, que tú encuentres cómo sobrevivir. Sin embargo, medir la pobreza siempre te dará parámetros distintos, porque las demandas de la población también son más. Entonces la tarea de gobernar, tú no la resuelves con un paño con pasta y te marcha a casa. Bueno, lamentablemente, a pesar de la política de programas sociales que han tenido, no sino todos los gobiernos, a pesar de esa política de programas, yo pienso, yo soy de lo que digo, en el momento en que tengamos la obligación de disminuir la cantidad de inversión que hacemos en los programas sociales, en ese mismo momento comenzamos a superar esas etapas. Claro. Mira, el Papa Francisco tiene un documento que para mí debió hacer la clase política, pero lo hizo el Papa. Se llama la Casa Grande. Que es el documento que es un grito por la tierra, pero es un documento donde la Santa Sede, Papa Francisco, vincula o relaciona el tema de la tierra, del medio ambiente, con la lucha contra la pobreza, la educación, y cómo él va entrelazando eso. Ese es un documento que si los partidos lo asumieran como programa, le bastaría, yo le diría que no me presente ningún disparate de esos libritos que te dicen que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer, que no van a hacer. Asumen esos criterios que tiene ese documento que se llama la Casa Grande, y yo me conformaría, me dice, voy a cumplir con esto que está aquí, como meta, como tarea de gobierno. Pero no lo hacen. Cada quien va, es más, no solo los gobiernos, cada ministro, cada director va a hacer lo suyo. Y tú le preguntas a la gente. Aquí cada político, o sea, comenzando porque cada alcalde, cada diputado, cada senador tiene su propio gobierno. Su propio librito. Su propio gobierno. Y hace lo que le da la gana. Y él hace lo que le da la gana y además él cree que... Y los líderes políticos de aquí se hacen los desentendidos. Y se hacen los entendidos y se hacen los locos. Pero nadie tiene plan de nada, ni cuál es la meta. Tú le preguntas... Sí, no, espérate, pero hay muchos que tienen planes. Bueno, hay muchos que tienen planes y lo saben ejecutar dentro de los gobiernos y lo saben ejecutar dentro de los congresos. Yo estoy hablando de planes para el país. Tú lo has dicho, para el país, porque planes para ellos tienen. Bueno, está bien, pero esa es parte del problema. Entonces aquí tenemos que tener planes para el país, para tú resolver los problemas que afectan a la gente, a la población, porque es como la educación. ¿Para qué tú educas? Para enseñar a la gente a vivir mejor, para mejorar su condición, para que la gente socialice con una manera más adecuada, desde la disciplina, la cortesía, todo. Así es. Un ciudadano que entra por ahí no es capaz de dar el buenos días o dar las gracias si le dan un servicio, es un problema. Entonces, educamos para eso, pero educamos para enseñar a la gente a cómo trabajar, a cómo producir, a tener cierta vergüenza, para eso producimos. Entonces, todo ese clientelismo, ¿tú sabes qué es lo primero que mata? No solo cuál es la pobreza que no resuelve, cuál es la que genera, lo que genera otra pobreza que es más lamentable, que es la pobreza del espíritu, lo que te quiebra el espíritu colectivo. Y la gente es lo que vive esperando que le den, que le den, que le den, que le den. Entonces, un país que vive con una mayoría de población con la mano extendida, esperando que le den cositas materiales, va perdiendo el ímpetu para el progreso, para el desarrollo. Entonces,
esa política de ese asistencialismo y que llamamos reducción de pobreza, lo que nos va generando una pobreza peor que la pobreza espiritual. Eso es así. Sí, porque la mayoría de la gente se va acostumbrando poco a poco a ese sistema. El mundo da, y eso es lo único que te digo, lo único que fomenta es lamentablemente el clientelismo político. En el caso particular, no solo de República Dominicana, sino de todos los estados, especialmente de Latinoamérica y el Caribe. Estamos hablando de todo porque son metas mundiales esas, ¿verdad? Y es una pena. Tú tienes zonas, por ejemplo, estándar, Unión Europea, que tiene unos estándares, unos valores, que incluso una experiencia interesantísima, porque después de haber hecho 2 guerras mundiales, se dieron cuenta que tenían que ponerse inteligentes y pusieron inteligentes. Incluso la experiencia de la Unión Europea es interesante porque incluso se dieron parte de su soberanía en aras del colectivo, ¿verdad? Sí, pero se pusieron inteligentes algunos, otros no se han puesto inteligentes porque Estados Unidos no ha dejado su afán guerrerista nunca. Está bien, pero Estados Unidos... no ha dejado su afán intervencionista nunca, su afán de invasión nunca lo ha dejado Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es Unión Europea. Ok, sin embargo la Unión Europea, para lamento de ellos, para lamento de los europeos, se ha plegado a las políticas que ha tenido Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos se convirtió en el imperio? Como lo fue Unión Europea en un momento con Roma. Pues Roma fue el imperio. Es más, el imperio americano. Después de la Segunda Guerra Mundial, debieron haber aprendido más los europeos. El imperio americano. Porque a ellos se lo advirtieron claramente que no podían dejarse de llevar de la mano de Estados Unidos. Pero oye, el imperio americano tomó de la experiencia europea hasta el águila. El simbolismo del imperio romano era el águila. Los Estados Unidos se la cogió también. Porque además provenían de Europa, de esa experiencia imperial. Sí. Y el imperio es el imperio, actúa como tal. Mientras tanto, hay que saludar esta decisión de Estados Unidos y China. Es un gran logro. Es un gran logro desde ese punto de vista, y es un logro que debe conducir a un entendimiento para lo otro, para las cosas que han devenido con todas estas pandemias, ¿verdad? Bueno, y a propósito de la viceministra de Camps, que hoy aparece en uno de los medios, las islas como República Dominicana tienen poco tiempo para que este tipo de temas se resuelvan. Claro. Porque son de las que tienen mayor riesgo con el aumento del nivel de los mares y los riesgos que eso implica desde el punto de vista de los cambios de los fenómenos climáticos igualmente. Y te diría una cosa, nosotros como isla también deberíamos tener nuestro propio plan desde hace muchos años, preservando esa cosa que nos regala la naturaleza. ¿Sí? Porque es una riqueza que nos la tiran ahí. Mira lo que ustedes tienen. Mira, como nación insular. Sin embargo, violentamos todo. Como nación insular, nosotros ocupamos entre el número 8 y 10. Entre los números 8 y 10 como de los países más vulnerables producto del cambio climático. Tú que eres un escarbador. 8 a 10, oye bien, sí, en el mundo entero. Pero tú que has sido un escarbador de temas de los recursos naturales. Tiene incluso varios libros, tiene un documental fantástico sobre los humedales del país. Ustedes y tú, Laura, que digamos que cruza, que pasa por ahí, ve. Solo con hacer un inventario visual de los ríos, que uno va, te dice la falta de respeto, de consideración, de visión que hemos tenido con nuestras riquezas naturales. Los ríos, ver los ríos, pasar, caminar, pero solo verlos aquí en la ciudad. Vete a Isabela ahí. Y que yo digo siempre una cosa, no he visto una ciudad en el mundo, no la conozco, no digo que no la existe porque posiblemente existe y alguien me dice, no, pero existe otra, como esta ciudad de Santo Domingo, rodeada de agua por los 4 costados. Mar Caribe, Río Sama, Río Isabela, Río Jaina, ahí está. En ese cuadrante estamos nosotros. Mar Caribe, cochino. Río Sama, cochino. La Isabela,
cochino. Jaina, cochino. Una cochinada, lo que tenemos por 4 leyes. Al río Isabela no hay guagua vieja. Tú lo estás hablando desde el punto de vista de contaminación, pero hay otro factor que es el económico que tampoco hemos sabido aprovechar, porque esas son fuentes navegables todas. No, pero he dicho más. Porque y como un mecanismo para transporte de personas o de mercancías, podría ser fácilmente utilizable. Pero perfecto. Pero ningún gobierno se ha ocupado de eso. No lo he mencionado ahora, pero cuando menciono eso siempre digo que parte del transporte colectivo de esta ciudad puede hacerse por agua o ha debido estar diseñado por agua. Y te digo más, y parte de la diversión de las familias a salir con sus hijos a comer helado, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo y patente al lado de nosotros. Al lado de nosotros hay un transporte permanente entre Pedernales, que es una ciudad dominicana en la costa sur, y la ciudad de Jacmel, que está en la misma costa sur de Haití. Hay un transporte permanente de personas y de productos, de carga. De agua, por el agua. Por el agua. Sin embargo, aquí, ¿en qué parte lo hacemos? Ahora, a finales del siglo XIX, ¿cuál era el transporte que nosotros utilizábamos? A finales del siglo XIX era el transporte marítimo que nosotros utilizábamos. Para un presidente trasladarse de la capital dominicana a Puerto Plata o Samaná lo hacía por barco. Y se puede hacer por barco. Y todo el comercio que nosotros manteníamos era con las islas del Caribe a través de embarcaciones. Ahora todo eso desapareció. Sí, han desaparecido. Todo eso desapareció. Pero yo creo que el desafío siempre es eso. Los temas están ahí. Vamos a la pausa. Venimos ahora.